Imagina que decides desconectarte por completo durante un fin de semana. Dejas el teléfono en modo avión. Te adentras en el bosque con dos amigos y desapareces sin dejar rastro. Nadie volverá a verte con vida. Nadie sabrá qué ocurrió en las siguientes 24 horas. El viernes por la mañana, 3 amigos llegaron al Parque Estatal de Pisgah, en Carolina del Norte. Alejandro Mendoza, de 37 años, profesor de historia en una universidad comunitaria. Julia Ramos, de 34, paramédica con más de 10 años de experiencia. Y Diego Albarrán, de 39, abogado de defensa criminal. Los 3 residían en Asheville y compartían la costumbre de realizar escapadas cortas a la naturaleza como forma de desconexión. Ese día, llegaron alrededor de las 8:00 en un Toyota Highlander, propiedad de Alejandro. Registraron su entrada en la garita del parque. Una cámara de seguridad grabó el vehículo, el breve intercambio con el guardaparques en turno y cómo los 3 se internaban por la ruta oficial que lleva a la zona de acampada. Llevaban equipo costoso, una tienda de campaña para 3 personas, provisiones para 72 horas, una mochila médica, GPS y teléfonos con baterías externas. Parecían preparados. El clima era estable, cielos despejados, sin precipitaciones en el pronóstico, y la temperatura oscilaba entre los 17 y los 26 grados. El sendero estaba seco y bien señalizado. Ellos optaron por una caminata ligera, sin cargar más de lo necesario, y planeaban 2 noches en total aislamiento, lejos de la cobertura telefónica y de Internet. Según sus familiares, la idea era evitar cualquier forma de conexión digital y reconectar con lo esencial. Esa misma noche, se registró la última evidencia visual conocida del grupo. Una fotografía tomada con el móvil de Julia. La imagen muestra a los 3 amigos sentados junto a un arroyo poco profundo, con una fogata ya encendida al fondo. Ella sonríe. Alejandro sostiene una taza metálica. Diego observa la cámara. La luz indica que fue tomada poco antes del atardecer. No hay signos de tensión ni extrañeza. Después de esa foto, no hay más señales, ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna alerta. 24 horas más tarde, en ese mismo sector del parque, 2 guardaparques que patrullaban la zona divisaron una columna de humo tenue sobre la arboleda. Al acercarse, descubrieron un campamento abandonado. La tienda había desaparecido. 3 latas de cerveza vacías reposaban cerca del círculo de piedras donde aún humeaban los restos de la fogata. No había personas. No había señales de regreso inmediato. Tampoco estaban las mochilas. La camioneta de Alejandro ya no se encontraba en el estacionamiento donde originalmente la habían dejado. No existía en ese momento ningún reporte de desaparición. Era sábado por la mañana y se asumió que habían cambiado de ruta. Sin embargo, esa suposición pronto sería cuestionada. Las siguientes 48 horas revelarían una serie de hechos desconcertantes. La desaparición de los 3 excursionistas se convertiría en uno de los casos más complejos registrados en la historia reciente del Estado. Lo que comenzó como una escapada de fin de semana acabaría en una investigación criminal de alcance estatal. La mañana del sábado, a las 8:20 aproximadamente, los guardaparques Esteban Orozco y Marco Gaitán iniciaron su patrullaje habitual por el sector noreste del parque, un área de tránsito medio con varios puntos de acampada autorizados, pero poca visibilidad desde la ruta principal. Y fue, en ese contexto, donde notaron una delgada columna de humo elevándose de forma irregular entre las copas de los árboles, sin indicios de viento ni actividad reciente en la zona.
lo que inmediatamente llamó su atención debido a que, según los registros, no había ninguna salida programada desde ese punto durante las últimas 12 horas y además la ausencia de ruido humano habitual en ese tipo de parajes acentuaba una sensación de vacío que no era común en un sábado por la mañana, especialmente en temporada alta. Avanzaron en silencio por un sendero secundario apenas marcado por el tránsito, descendiendo hacia una pequeña hondonada que daba a una explanada semicircular con claros signos de uso reciente, y fue allí donde observaron lo que, en principio, parecía un campamento recién abandonado. Un círculo de piedras con brasas todavía tibias, 3 latas de cerveza colocadas en línea recta sobre una roca plana, una marca rectangular sobre la hierba húmeda que sugería la posición exacta de una tienda de campaña, y restos de cera en un recipiente metálico, probablemente utilizado como fuente de luz improvisada, aunque lo más llamativo era la ausencia total de objetos personales. Ni mochilas, ni sacos de dormir, ni utensilios de cocina, lo que contradecía cualquier lógica de salida apresurada o traslado voluntario. La falta de huellas recientes alrededor del perímetro y el silencio absoluto que envolvía la escena comenzaron a inquietar a Esteban, quien tenía más de 20 años de experiencia en ese parque y había aprendido a detectar patrones anómalos incluso en los detalles más sutiles. La forma en que la hierba estaba aplastada solo en un sentido, la inexistencia de marcas de arrastre, el hecho de que la basura estuviera ordenadamente embolsada dentro de una bolsa transparente a 1 metro del círculo de piedras, como si alguien hubiese decidido limpiar antes de marcharse, y, sin embargo, nada indicaba hacia dónde se habrían dirigido, ni por qué razón habrían dejado atrás objetos valiosos o esenciales para una excursión. La temperatura en ese momento era de 21 grados, el cielo seguía despejado, y no había señales de animales alrededor, lo cual eliminaba una posible evacuación por ataque de fauna, mientras que la ausencia del vehículo en el estacionamiento original aumentó la confusión, ya que los registros no mostraban ningún ingreso o salida posterior al día anterior, cuando Alejandro, Julia y Diego fueron vistos por última vez en la cámara del acceso sur del parque. Esteban informó de inmediato a la central del parque, describiendo la situación como potencialmente anómala, y solicitó la presencia del supervisor de zona, además de contactar al sheriff local para iniciar un reporte preventivo por desaparición. Aunque en ese momento ni él ni Marco podían prever que acababan de descubrir la primera escena de lo que, pocos días después, sería definido como un caso sin precedentes por su nivel de desconcierto, limpieza y falta de explicaciones visibles. El viernes, por la noche, Alejandro envió una fotografía a sus padres desde su teléfono, una imagen sencilla donde se veía el fuego encendido, los troncos dispuestos con precisión y las siluetas de sus amigos en segundo plano. Y aunque el mensaje no incluía palabras, el gesto reflejaba una costumbre habitual en sus viajes, una señal discreta de que todo marchaba bien, sin necesidad de explicaciones, sin interrupciones, como parte de ese ritual de desconexión que tanto valoraban. Sin embargo, al día siguiente, los 3 teléfonos móviles dejaron de emitir señal de manera simultánea poco después del amanecer, lo cual, en un entorno sin cobertura estable, no era por sí solo un signo de alarma, ya que la falta de respuesta podía deberse a problemas técnicos, a una batería descargada o simplemente a una decisión voluntaria de seguir sin contacto exterior. Fue recién el domingo al anochecer, cuando el vehículo no había regresado al punto de partida
y ninguno de los tres volvió a comunicarse con sus familias, que comenzaron las llamadas a la policía, a la oficina del parque y a los centros médicos regionales, bajo la suposición inicial de que podrían haberse extraviado, accidentado o incluso desviado hacia una ruta alternativa sin informar a nadie. Para ese momento, sin embargo, el sitio donde habían acampado ya figuraba en los informes internos como un punto de interés, y el término desaparición comenzaba a utilizarse entre los encargados de coordinar las operaciones de búsqueda, aunque aún de forma informal, sin activar el protocolo completo. Fue el lunes por la mañana cuando se desplegó el operativo en su totalidad, con la llegada de unidades de búsqueda y rescate, drones equipados con cámaras térmicas, binomios caninos entrenados en rastreo y equipos de cartografía digital que comenzaron a mapear la zona desde el aire y por tierra, dividiendo el terreno en cuadrantes, estableciendo puestos de observación y delimitando un radio de acción centrado en el lugar donde se hallaron las brasas y los restos de actividad humana. Durante las primeras horas, los perros siguieron un rastro débil que partía del círculo de piedras hacia el noreste, ascendía unos 100 metros por un sendero no oficial y luego se desvanecía de forma abrupta, como si los rastros hubiesen sido interrumpidos por una barrera física o alterados por algún factor externo que la experiencia de los guías no lograba explicar con precisión, ya que no había señales de lluvia, derrumbe o tránsito animal reciente, y sin embargo, la pista simplemente desaparecía. En una segunda zona, más al norte, uno de los perros cavó con insistencia cerca de un árbol caído, pero lo que allí encontraron fue una vértebra de ciervo en estado seco, sin conexión alguna con el caso, lo cual obligó a redirigir recursos y volver al punto cero sin nuevos indicios. El bosque, denso y silencioso, parecía neutralizar cualquier esfuerzo humano, y la constante ausencia de indicios tangibles empezaba a pesar no solo en los equipos, sino también en los rostros de quienes esperaban respuestas, sin saber aún que las preguntas estaban a punto de cambiar de forma. El investigador Francisco Telles, asignado al caso en la cuarta jornada tras la desaparición, inició su trabajo con un enfoque metódico, priorizando la revisión del vehículo encontrado en el estacionamiento principal, una Toyota Highlander registrada a nombre de Alejandro Mendoza, que se hallaba cerrada con seguro y sin signos visibles de forzamiento o intento de sabotaje, lo cual excluía en principio cualquier intervención inmediata de terceros en el punto de acceso al parque. Y dentro del coche, dispuestos con una organización inusual para una excursión reciente, se encontraban los 3 teléfonos móviles apagados, 2 mochilas parcialmente llenas, una computadora portátil sin abrir, una caja de alimentos no perecederos sin utilizar y 2 chaquetas dobladas, además de las billeteras con documentación completa, lo cual eliminaba la posibilidad de un robo como móvil evidente. Francisco ordenó el análisis del contenido digital de los dispositivos, extrayendo las tarjetas de memoria, registros de llamadas, mensajes y archivos multimedia, y fue allí donde apareció un conjunto de imágenes tomadas el viernes por la tarde, todas coherentes con una actividad recreativa normal. Fotografías junto al arroyo, tomas del cielo despejado, una secuencia corta donde Julia grababa a Alejandro preparando una fogata mientras Diego revisaba un mapa en papel, sin presencia de otras personas ni indicios de tensión o incomodidad, lo cual, lejos de aportar respuestas, reforzaba la contradicción central del caso. En paralelo, comenzó la toma de declaraciones a familiares, compañeros de trabajo y vecinos, con el objetivo de descartar cualquier motivación previa que explicara una desaparición voluntaria, y todas las entrevistas coincidían en un mismo patrón. Los 3 eran adultos responsables, sin conflictos recientes,
sin deudas significativas ni antecedentes de comportamiento errático. Y además, ninguno había mencionado un cuarto acompañante o plan alternativo para ese fin de semana. Francisco pronto abandonó la hipótesis de extravío común, ya que la ausencia de llamadas de auxilio, huellas, movimientos financieros o uso de tarjetas desde el viernes por la tarde indicaba que la situación se había resuelto, para bien o para mal, en un margen de pocas horas después de la última foto registrada. Y eso implicaba una intervención concreta, ejecutada con rapidez, sin margen para improvisaciones ni errores. A medida que la investigación avanzaba, comenzó a perfilarse una posibilidad inquietante: la idea de que lo ocurrido no era espontáneo ni accidental, sino el resultado de una acción planificada que había logrado neutralizar en minutos a 3 personas sanas, entrenadas y equipadas, en un espacio abierto y con suficiente luz natural como para advertir cualquier aproximación. En ese contexto, uno de los pocos que no lograba abandonar el caso una vez terminado su turno era el guardaparques Esteban Orozco, cuya experiencia lo empujaba a desconfiar del relato superficial de una desaparición repentina. Y por eso, mientras los equipos reducían sus rondas, él continuaba dibujando de memoria el perímetro del campamento, revisando mentalmente los objetos hallados, buscando aquello que quizás estuvo frente a todos desde el principio y simplemente no fue interpretado en su justa dimensión. El sexto día, sin previo aviso ni autorización formal, Esteban Orozco volvió por su cuenta al claro donde había sido hallado el campamento, esta vez acompañado únicamente por su perro Tito, un labrador adiestrado con años de servicio en tareas de rastreo que no había participado en las rondas anteriores por una lesión reciente ya superada, y lo hizo impulsado no por una orden directa, sino por la creciente incomodidad que sentía con las conclusiones preliminares del equipo de investigación, que comenzaban a cerrar hipótesis sin haber despejado las contradicciones básicas del caso, especialmente aquella que insistía en una desaparición con traslado externo, pese a la ausencia total de marcas, huellas o medios evidentes de movilización. Al llegar, el lugar seguía marcado con cinta amarilla, pero el terreno ya había sido pisoteado por decenas de botas y la vegetación perimetral mostraba cortes irregulares que dificultaban la reconstrucción precisa de lo ocurrido, aunque Esteban, más que rastros visibles, buscaba una impresión general del entorno, un desfase entre lo que debía estar allí y lo que en efecto estaba, y por eso permaneció largo rato de pie, observando el terreno sin moverse, mientras Tito olfateaba en círculos cada metro cuadrado del claro con un patrón inusual, deteniéndose en seco justo en el centro donde antes había estado instalada la tienda de campaña, olfateando un punto específico del suelo con insistencia creciente hasta comenzar a rascar con las patas delanteras, primero con cautela, luego con ansiedad, como si algo allí abajo perturbara su sentido del espacio o de la profundidad. Esteban, que conocía bien ese comportamiento, se agachó lentamente y retiró con las manos los primeros centímetros de tierra húmeda, hallando un material inconsistente con el entorno natural, lo que activó inmediatamente los protocolos de emergencia. Una superficie fibrosa que cedía al tacto y que, tras ser removida parcialmente, tragar saliva y marcar la zona con su pañuelo, alejándose inmediatamente para realizar la llamada de emergencia a la oficina del sheriff. El lugar fue asegurado en menos de una hora. Llegaron técnicos forenses, fotógrafos, analistas de escena y 2 unidades de la policía estatal. Y durante la primera fase de excavación, se reveló una disposición ordenada bajo el suelo,
con objetos colocados junto a cuerpos aún no identificados de manera oficial, pero que, por contexto y posición, coincidían con los tres desaparecidos. La ausencia de calzado, la presencia de ropa en posición inalterada y el hecho de que la fosa coincidía exactamente con la huella rectangular que había dejado la tienda reforzaban una hipótesis incómoda: que los cuerpos no fueron trasladados, sino ocultados bajo el mismo punto donde las víctimas habían dormido, lo cual no solo desmentía la teoría de una huida o secuestro externo, sino que colocaba la escena del crimen exactamente en el centro del campamento, delante de todos, invisible por días, oculta a simple vista bajo la normalidad aparente de un terreno liso y una fogata todavía tibia. El informe preliminar del laboratorio forense del FBI, entregado a Francisco Telles 72 horas después del hallazgo, confirmó que los elementos materiales extraídos del lugar no correspondían a una escena improvisada ni a un acto impulsivo, sino a una disposición meticulosa que revelaba conocimiento técnico, uso de materiales comunes, sin valor identificable ni huellas, lo que dificultó la obtención de evidencia forense directa y empleo de materiales de uso común sin valor identificable, todo carente de huellas digitales, pelos, fibras externas o cualquier rastro que pudiera asociar a un autor con el lugar de los hechos, lo que indicaba no solo experiencia, sino un nivel de cálculo atípico en entornos no urbanos. El informe también excluía con claridad cualquier componente sexual, doméstico o económico como móvil probable, ya que no se detectaron signos de agresión con ese perfil, ni faltantes personales, ni uso indebido de tarjetas, ni registros de movimientos financieros posteriores a la fecha de la desaparición. Y en cambio, el patrón emergente comenzaba a tomar una forma inquietante por su aparente falta de propósito inmediato, como si la motivación detrás del suceso no se correspondiera con ninguna categoría reconocible de crimen común, dejando en su lugar un vacío explicativo que solo se hacía más profundo con cada análisis. Francisco, enfrentado a esa ausencia estructural, decidió regresar sobre los pasos descartados, iniciando una segunda inspección ampliada del perímetro del campamento y solicitando al equipo técnico un barrido completo de la zona en busca de elementos marginales, restos de basura desplazada, fragmentos de herramientas, envoltorios, fibras vegetales alteradas o cualquier signo de transporte externo. Pero el resultado fue igualmente estéril, sin rastro de la tienda de campaña, los sacos de dormir, ni el calzado de las víctimas, elementos voluminosos que debieron haber dejado alguna huella visible si hubiesen sido movidos en la noche por un individuo sin apoyo mecánico. En paralelo, el fiscal regional presionaba para consolidar una teoría plausible que permitiera avanzar hacia una imputación formal. Pero Francisco insistía en que sin reconstrucción completa del evento no existía base sólida para ningún cargo, ya que el escenario parecía haber sido construido para desafiar los principios mismos de la deducción criminal. Esa sensación de vacío estructurado se reflejaba también en el equipo de campo, cuyos integrantes empezaban a mostrar señales de fatiga mental, frustración acumulada y una desconfianza creciente hacia la lógica del propio caso, como si el lugar hubiera sido intervenido por alguien que comprendía a fondo los métodos de investigación y hubiese anticipado cada búsqueda, cada lectura forense, cada conclusión provisional. En ese clima de duda persistente, Francisco convocó una reunión restringida con el equipo técnico más experimentado y planteó una hipótesis aún sin respaldo material: que la ejecución del suceso respondía no a un impulso individual, sino a una pauta sostenida, repetible, sistemática,
cuyo origen podría no estar en ese campamento en particular, sino en una secuencia anterior, silenciada, nunca resuelta, que ahora comenzaba a emerger con el peso de una lógica distinta. El informe de la autopsia, entregado el 7º día tras el hallazgo, precisó que los análisis indicaban que el desenlace fatal ocurrió poco después de las últimas señales de vida registradas, lo cual modificaba de forma sustancial la cronología tentativa del caso y obligaba a replantear la secuencia de eventos con base en la posibilidad de que las víctimas hubiesen permanecido con vida dentro del campamento durante un periodo más prolongado del estimado originalmente, lo que implicaba que cualquier intervención externa habría tenido lugar sin ser detectada, en condiciones de baja visibilidad o con un conocimiento muy preciso del terreno y de los tiempos de vigilancia. El dato fue recibido por Francisco Telles como una confirmación indirecta de su intuición previa. Que no se trataba de un hecho aislado, sino de una ejecución meticulosa que respondía a una estructura previa, posiblemente ya probada, y que no podía ser atribuida a una pulsión improvisada ni a un conflicto personal. Fue en ese contexto que solicitó, a través del canal formal del Ministerio Público, el acceso a los archivos cerrados de la Policía Estatal, enfocándose en los registros de desapariciones sin resolver en áreas forestales del Estado durante las 2 últimas décadas, con especial énfasis en patrones de ocultamiento, ubicación geográfica y elementos coincidentes en los informes preliminares de escena. El cruce de datos, que tomó 3 días adicionales, arrojó un único resultado que llamó su atención. Un expediente del año 2006 correspondiente a un grupo de 3 adolescentes desaparecidos durante una excursión escolar a una zona boscosa a 80 kilómetros del actual sitio, donde solo uno de los cuerpos fue hallado 2 meses después, enterrado en una configuración que presentaba similitudes específicas con el caso actual, incluyendo la disposición en el suelo, la ausencia de calzado, la falta de objetos personales y la naturaleza ambigua de las lesiones descritas en aquel entonces como atípicas, sin que se llegara a emitir una causa de muerte concluyente debido al avanzado estado de descomposición. Francisco pidió acceso al informe forense original y al video de la reconstrucción de 2006, donde notó un detalle menor, pero significativo: la inclinación de los cuerpos hacia un mismo eje y la limpieza inusual del entorno inmediato, elementos que también estaban presentes en el caso actual y que reforzaban la idea de una metodología constante, cuidadosamente replicada. La hipótesis de un mismo autor o de una misma lógica operativa detrás de ambos hechos cobró fuerza ante la ausencia de motivación económica, emocional o simbólica identificable, lo que condujo a Francisco a replantear el objetivo de la investigación no como la búsqueda de un agresor específico, sino como el rastreo de una trayectoria silenciosa, prolongada en el tiempo y enraizada en la geografía misma del bosque, donde la familiaridad con el terreno parecía ser no una ventaja circunstancial, sino una condición esencial del suceso. A partir de ese punto, ya no se trataba de entender lo ocurrido en una noche, sino de reconstruir lo que se había estado gestando durante años sin que nadie hasta ahora lo hubiese vinculado. La decisión de Francisco Telles de solicitar una reapertura técnica del caso de 2006 fue recibida con escepticismo en la Fiscalía Regional, pero logró su aprobación parcial tras presentar una tabla comparativa detallada que mostraba 7 coincidencias estructurales entre ambos expedientes,
incluyendo la ubicación periférica de los campamentos, la ausencia total de huellas de entrada o salida, la falta de señales de resistencia física y la similitud en los objetos desaparecidos, todos vinculados al descanso nocturno como tiendas, sacos y calzado, lo que sugería una planificación centrada en la vulnerabilidad del sueño como momento clave para intervenir sin generar ruido ni desorden visible. Y esa hipótesis, aunque aún sin sustento material definitivo, marcó un punto de inflexión en la investigación y en la percepción pública del caso, ya que a partir de entonces comenzaron a circular en medios regionales artículos sobre el patrón invisible, el segundo bosque o el reflejo de 2006, lo que obligó a la oficina del Parque Pisgah a suspender el acceso al sendero afectado y reforzar la vigilancia en las rutas secundarias, a pesar de que no existía una amenaza concreta ni una figura imputable. Francisco, por su parte, focalizó su siguiente paso en el entorno profesional de los empleados forestales que habían trabajado en ambas zonas durante los años clave, y con apoyo de un analista externo, confeccionó una lista de 37 nombres filtrados por rango, antigüedad, tipo de contrato y cercanía residencial, reduciendo el universo de observación a solo 3 personas vivas con vínculo laboral directo en ambas áreas durante los periodos señalados, 2 de las cuales ya habían fallecido, mientras que la tercera, Luis Navarro, había sido botánico contratado por una consultora ambiental subcontratada por el Estado hasta 2007, cuando fue apartado por razones administrativas no especificadas, y que actualmente vivía en una propiedad rural ubicada a 11 kilómetros del límite este del parque, sin familia conocida, sin redes sociales activas y sin registros recientes de empleo o servicios públicos a su nombre, salvo el consumo esporádico de gas y señal eléctrica mínima. Francisco solicitó una visita de campo no intrusiva junto con un oficial de enlace y, aunque el sujeto no tenía antecedentes penales ni orden vigente, se realizó una conversación informal en la que Navarro no mostró resistencia, pero tampoco ofreció información relevante, respondiendo con evasivas y frases genéricas, lo que dejó al investigador con una impresión ambigua, sin elementos para avanzar judicialmente, pero con la certeza de que el vínculo geográfico, el perfil técnico y el contexto histórico ameritaban una observación prolongada. Ante la imposibilidad de actuar legalmente, Francisco autorizó la instalación de una cámara trampa con sensor de movimiento en el sitio exacto donde fueron hallados los cuerpos, con la esperanza de captar algún gesto residual, un retorno inexplicable, una repetición que rompiera el silencio forense. 7 noches después, la cámara captó a un individuo solitario caminando lentamente hacia el claro, deteniéndose frente al punto marcado, sin realizar ningún movimiento reconocible, sin tocar nada, permaneciendo inmóvil durante 9 minutos y luego desapareciendo entre los árboles sin dejar rastro, con el rostro oculto, pero con una forma de andar que coincidía con una grabación de archivo del caso de 2006. La imagen del individuo captada por la cámara trampa, aunque de baja resolución y carente de nitidez facial, fue suficiente para que Francisco Telles solicitara una revisión urgente de los registros judiciales y administrativos asociados a Luis Navarro, centrando la petición en la obtención de una orden de allanamiento bajo el argumento de vinculación indirecta a 2 escenas con elementos coincidentes y la presencia no justificada en un área restringida durante la madrugada, lo que finalmente convenció al juez de instrucción, quien aprobó la medida con alcance limitado a dependencias exteriores, incluyendo cobertizos, herramientas de campo y estructuras auxiliares que pudieran estar siendo utilizadas como depósito. Y fue precisamente en uno de esos espacios, un galpón sin ventanas, cerrado con un candado oxidado,
donde los agentes encontraron una pieza textil de color gris claro, semienterrada bajo una lona agrícola, que al ser analizada en el laboratorio reveló rastros parciales de ADN coincidentes con el perfil genético de Julia Ramos, lo que transformó la sospecha en prueba circunstancial suficiente para emitir una orden de detención preventiva contra Navarro, que fue ejecutada sin resistencia 24 horas después por una unidad especial, desplazada desde Raleigh. La reacción del detenido fue tan neutra como su comportamiento previo. No formuló declaraciones, no solicitó abogado particular y no reaccionó al momento de la notificación de cargos, lo que, sumado a su silencio persistente durante los primeros interrogatorios, planteó a la Fiscalía el desafío de construir una acusación sólida con base en pruebas mayoritariamente indirectas, ya que no existían registros de confesión, huellas dactilares, grabaciones explícitas ni testigos directos que lo ubicaran con precisión en la escena durante el periodo del crimen. La estrategia de Francisco, entonces, consistió en construir una narrativa cronológica fundamentada en coincidencias acumulativas, presentando ante el tribunal una secuencia de hechos que comenzaba en 2006, con la desaparición de los estudiantes, seguía con la desvinculación laboral de Navarro en 2007, por motivos nunca esclarecidos, continuaba con su mudanza a una propiedad colindante al parque y culminaba con la aparición de restos textiles, la grabación nocturna y la coincidencia biomecánica en el análisis comparativo de marcha entre ambos registros de video. El juicio, celebrado en otoño, atrajo la atención de medios estatales y fue objeto de cobertura diaria durante 3 semanas consecutivas, generando una opinión pública dividida entre quienes veían en Navarro un culpable evidente y quienes señalaban la falta de pruebas concluyentes como una debilidad estructural del proceso. Aunque el momento decisivo llegó cuando Esteban Orozco, el guardaparques que había hallado el campamento abandonado, declaró ante el jurado y relató con detalle el comportamiento de su perro Tito, la ubicación precisa del hallazgo, la ausencia de lógica visible en la disposición de la escena y el convencimiento personal, producto de 20 años de experiencia, de que lo ocurrido respondía a un patrón deliberado y no a una circunstancia fortuita. Y fue esa exposición, serena pero firme, la que inclinó la balanza a favor de una sentencia de culpabilidad por triple homicidio calificado con agravante de premeditación, concluyendo con una sentencia firme por parte del tribunal en base a las pruebas acumuladas, aunque para Francisco Telles, lejos de representar un cierre, ese veredicto marcó el inicio de nuevas preguntas aún más difíciles de responder. Tras el juicio, Francisco Telles presentó su renuncia irrevocable al cargo que había ocupado durante 17 años en la División de Investigación Criminal del Estado, alegando razones personales en un documento breve y sin adornos, aunque en realidad su decisión respondía a una acumulación de desgaste emocional que no pudo ser resuelta ni con la condena de Luis Navarro, ni con las múltiples felicitaciones institucionales que recibió posteriormente, ya que para él el expediente seguía abierto en lo más esencial. El motivo, la lógica, la raíz profunda de un comportamiento que, aunque castigado legalmente, no había sido comprendido ni explicado de forma satisfactoria, y cuya posible repetición futura no podía descartarse por completo. En los meses posteriores, Francisco se trasladó a una pequeña localidad en el interior del estado, lejos del parque y de la capital, donde evitó entrevistas, no participó en conferencias y rechazó todas las solicitudes de medios que buscaban convertir el caso en un documental sensacionalista, porque sentía que cualquier intento de narrar lo ocurrido, sin comprender el vacío central del expediente, era, en el fondo, una forma de banalización.
Esteban Orozco también solicitó su retiro voluntario del cuerpo de guardaparques, argumentando motivos de salud, aunque en su entorno cercano se sabía que desde el hallazgo en el claro apenas lograba conciliar el sueño más de 3 horas por noche, y que había comenzado a registrar en una libreta las anomalías que observaba en los senderos: ramas desplazadas, piedras removidas, marcas poco visibles en los árboles, como si esperara, en silencio, que algo volviera a manifestarse. Tito, el perro que había detectado el punto exacto de la fosa, murió un año después por causas naturales y fue enterrado por Esteban en una parcela contigua al mismo parque donde había trabajado durante casi toda su vida, con una placa sin nombre ni fecha, solo una línea grabada a mano que decía: donde nadie más vio nada. El claro donde se halló el campamento fue clausurado al público mediante una reconfiguración del mapa oficial de rutas, aunque en la práctica algunos excursionistas seguían cruzando por la zona sin saber que durante semanas fue considerada escena principal de uno de los casos más desconcertantes del estado, y que bajo sus pies una zona donde, sin saberlo, se había ocultado la clave de todo el caso, en un terreno aparentemente inalterado. En los archivos del Ministerio Público, el caso figura como resuelto, pero el expediente físico permanece en una caja separada con la etiqueta Documentación complementaria en revisión, ya que Francisco, antes de retirarse, dejó una nota manuscrita con una lista de 14 preguntas que no habían podido ser respondidas en el proceso judicial y que incluían elementos como la desaparición de la tienda, el uso preciso de materiales sin rastros, la coincidencia con el caso de 2006 y, sobre todo, la cuestión que más lo perseguía: ¿por qué alguien dedicaría tiempo, esfuerzo y conocimiento técnico a ejecutar una acción sin sentido aparente, sin comunicación posterior, sin símbolo, sin propósito conocido? A veces, en las noches de invierno, ya retirado y en silencio, volvía a leer los informes y se detenía siempre en las fotografías de las manos, observando la simetría, la limpieza, la inexplicable calma de esa última postura, como si allí, en lo más inexplicable, hubiera quedado atrapado el verdadero centro de la historia. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular, sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar una acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted o alguien cercano se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.